Muy bien, pues buenas tardes a todos los que estáis en Europa, buenos días si os estáis levantando en Latinoamérica y buenas noches si queda alguien de la sesión asiática. Mi nombre es Alberto Muñoz, como sabéis, profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, también creador del portal xtrader.net y hoy vamos a hablar de un nuevo proyecto de criptomonedas que, como habréis visto en el título y por esa S le delata que vamos a hablar de Sandbox, ¿vale? Un proyecto verdaderamente interesante, no sin antes, y todo hay que decirlo, que por favor nos gustaría que las guerras tuvieran lugar en el metaverso, ¿verdad? En lugar de en el mundo real de donde sufre la gente y mueren las personas. Así que por favor que pare ya esta guerra absurda en la que se han metido Rusia y Ucrania. Y bueno, esperemos por favor desde aquí. Pido y me gustaría, ¿no?, que esto se terminase cuanto antes y se arreglase de la forma más pacífica posible, pero bueno, por desgracia, ya sabemos que, en fin, hay algunos dirigentes que no están por la labor y que quieren a toda costa su cuota de poder y quedar bien adelante de sus seguidores, digamos, ¿no? Entonces, bueno, también, por cierto, aprovecho también hoy día 8 de marzo para felicitar a todas las mujeres, a todas las madres, hermanas, tías, amigas, mujeres, compañeras, etcétera, que nos estén oyendo, aunque sean diferido. Y, y bueno, a todas que conozcáis, evidentemente, desde aquí un fuerte beso, un fuerte abrazo y un beso para todas. Y dicho esto, ahora sí, comenzamos con The Sandbox, que como os decía, bueno, es una forma un poquito de evadirnos, ¿no?, de estos tiempos de guerra y de tristeza que estamos viviendo últimamente, ¿no?, que todos nos están preocupando por esa inflación desbocada en los alimentos, en la energía, en las materias primas. Habéis visto el caso del níquel, que ha subido más de un 80% en un día. En fin, estamos viendo cosas increíbles. Así que bueno, vamos a meternos en nuestro pequeño mundo de las criptomonedas, en particular el de los metaversos, y en concreto de Sandbox, que vamos a ver hoy. La historia de Sandbox, fijaos, o sea, es que arranca ni más ni menos que en 2012. O sea, estamos hablando de uno de los proyectos posiblemente más antiguos relacionados con las criptomonedas, aunque en ese momento ellos no sabían, los creadores de este videojuego, digamos, por decirlo de alguna manera, no sabían que iban a tener tanta relevancia dentro del mundo de las criptomonedas, del blockchain, de los metaversos, etcétera. Pero bueno, el caso es que The Sandbox arranca en 2012 de la mano de una compañía llamada Pixoul. ¿Vale? Y es una compañía de videojuegos para móviles, originalmente, que crearon dos programadores, Arthur Madrid y Sebastián Borget. Y bueno, justo llega el año 2018, estamos, como ya sabéis, a punto de terminar el primer boom de las criptomonedas, con Bitcoin marcando aquellos máximos, aquella burbuja a finales de 2017, ¿no? Y en ese momento llega un estudio de Hong Kong y compra Pixel, ¿vale? Ese estudio se llama Animoca Brands y lo compra en 2018. Y eso coincide en el tiempo con un momento en el cual, fijaos, los desarrolladores de este juego, de Sandbox, que son Arthur Madrid y Sebastián Borget, los creadores, digamos, de toda esta historia, se dan cuenta justo en ese momento de que utilizando la tecnología blockchain era posible conceder la propiedad de los diferentes objetos que integraban el juego a sus creadores, utilizando para ello tokens no fungibles. Atentos, estamos hablando del año 2018. Es decir, es que ni siquiera se hablaba de los NFTs en aquella época, ni sabía lo que eran. A pesar de que, bueno, si no me equivoco, ya se había lanzado la EIP 721, que es donde se crean realmente los tokens no fungibles en Ethereum. Pero fijaos qué visionarios estos dos programadores, ¿vale? Se dan cuenta del potencial que tienen los tokens no fungibles en el mundo de los videojuegos. Entonces, ¿qué es lo que deciden hacer? Si bien The Sandbox ya existía, de hecho se crea, digamos, como una forma de competir con Minecraft, y ahora veréis las diferentes imágenes que es bastante parecido en estética al conocido juego de los cubos, ¿no? Ellos deciden reinventarse y crean una nueva versión del videojuego basada totalmente en la cadena de bloques de Ethereum. Es decir, todas las acciones, todos los objetos que aparecen en el videojuego se registran dentro de la cadena de bloques de este proyecto tan importante como es Ethereum. Todo esto se combina con una economía virtual basada en torno al token SAND, ¿vale? Sobre el que ahora hablaremos. Así que, juntando todo esto, podemos decir claramente que The Sandbox es uno, si no el primero, de los metaversos que existen a día de hoy, ¿vale? Son unos completos pioneros y ya solo por eso merece la pena echarle un vistazo al proyecto. Muy bien.
The Sandbox, para financiarse, realizó dos rondas importantes entre 2019 y 2020, ¿vale? Recaudan 4 millones de dólares y aparecen inversores tan relevantes como Binance, Huobi, Coinbase o incluso los propios gemelos Winklevoss, ¿vale? Ya sabéis, aquellos que fundaron supuestamente Facebook con Mark Zuckerberg y que luego les dio la patada y les engañó, ¿no? Pues es lo que dicen las malas lenguas. Y luego el 14 de agosto de 2020, es decir, hace escasamente año y medio, sale el token SAND a cotizar en el Binance Launchpad a través de una Initial Exchange Offering y recaudan 3 millones de dólares más, ¿vale? Esto ya son cifras interesantes. Estamos hablando de que entre las rondas de financiación privadas y la venta del token en el Binance Launchpad se juntan con 7-8 millones de dólares. Bueno, pues es que a finales del año pasado logran en otra ronda de financiación enorme 93 millones de dólares, entre ellos varios fondos de inversión, ¿vale? Y entra sobre todo, muy importante, el holding japonés SoftBank, que no es un banco, por cierto, lo digo para aquellos que no lo sepan. SoftBank digamos, un inversor semilla, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Es un holding que se dedica a realizar inversiones, no es un banco al uso, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto os da una idea, ¿no? De que de la relevancia que está adquiriendo The Sandbox en el campo de los metaversos y el interés que tienen muchísimas compañías y muchísimos fondos en este proyecto. Vamos a ver a continuación cómo es el token SAND, que es el que rige, digamos, las transacciones dentro de Sandbox. SAND es un token RC20, ¿vale? Que permite comprar y vender activos digitales en The Sandbox. Todo lo que queráis hacer en The Sandbox tiene que pasar por pagar con SAND, ¿vale? También permite realizar staking y además veremos que todavía no, pero en breve, en los próximos meses, actuará también como token de gobernanza. Actualmente ocupa el puesto número 37 en CoinMarketCap. Tiene una capitalización en torno a los 3.386 millones de dólares. Tiene oferta máxima limitada, el token, ¿vale? En 3.000 millones de unidades. Actualmente circulan más o menos un tercio, 1.120 millones de tokens SAND. Y este token cotiza en los principales exchanges, negociándose sobre todo el volumen en Binance, Huobi, Gateo, BitHump, Bybit y FTX. Son los principales mercados donde se negocia SAND. Aparte de SAND, tenemos otros tokens más dentro de este metaverso o videojuego, o como queráis llamarlo, ¿vale? Tenemos por un lado dos tokens RC20 también, que son fungibles, por tanto, que son GEM y Catalyst. Tenemos otro token que es de tipo RC721, por tanto no fungible, denominado LAND. Y tenemos también los denominados assets, cuyo estándar es el RC 1155, ¿vale? Es decir, tenemos una variedad, como podéis ver, inmensa de diferentes tokens creados sobre la red Ethereum, con diferentes características, unos fungibles, otros no fungibles, otros mixtos, como es el caso de RC 1155, ¿vale? Pero lo que tienen en común todos ellos es que solo pueden ser adquiridos utilizando el token SAND dentro de The Sandbox, ¿vale? Por tanto, no podéis comprarlos fuera en un mercado, no están cotizando, etcétera. No los podéis conseguir más que dentro del metaverso en cuestión, ¿vale? Luego, ahora un poquito más adelante, explicaré en detalle qué hace cada uno de estos tokens, pero vamos, quedaos con la idea de que dentro de The Sandbox, aparte de SAND, hay varias cositas más, como podéis ver ahí. Muy bien. ¿Cómo funciona The Sandbox? Vamos a meternos en faena. Bueno, básicamente, The Sandbox, como hemos dicho, es un mundo virtual compuesto por creaciones generadas por los usuarios. Es decir, todo lo que hay en este mundo virtual está creado por los participantes del juego. La compañía no hace nada o prácticamente nada. Es decir, yo puedo crearme mi avatar, puedo crear mundos virtuales, puedo crear mansiones, edificios, casas, lo que queráis, ¿vale? Y también puedo crear, y esto es lo más interesante, videojuegos dentro del juego que se pueden jugar por parte de otros participantes e incluso cobrar por ello. Y aquí es donde vienen las cosas interesantes. No quiero haceros spoiler, pero eso es una de las cosas más interesantes que me ha llamado la atención de este proyecto, que es de Sandbox. Ahí os he puesto un pequeño pantallazo. Veis claramente esa semejanza que os decía, ¿no? Al juego Minecraft. Es muy parecido en aspecto, ¿vale? Como podéis ver. Y ahí lo tenéis para que veáis un poquito cómo es el videojuego. ¿Cómo entramos en The Sandbox? Bueno, pues básicamente los pasos son muy sencillos, mucho más, por ejemplo, que en el caso de Axie Infinity que veíamos hace no mucho. Básicamente vais a la página web oficial, siempre cuidado con esto, que a veces hay clones, hay páginas falsas, ¿vale? En este caso la página es www.sandbox.game,
¿vale? Hacéis clic en el botón que pone Create Account. Tenéis que conectar un wallet a la cuenta para poder abrirla, ¿vale? En este caso tenéis varias opciones. Os ofrece crear un wallet utilizando vuestro email a través de un servicio llamado Bitski o a través de vuestras propias redes sociales, Google, Facebook, etcétera. Y eso se hace con un servicio llamado Venly. Y también si tenéis vuestro propio wallet MetaMask, pues básicamente lo podéis conectar a través del navegador a The Sandbox. Con eso ya os da el paso para crear usuario, contraseña, etcétera, y ya tenéis creada la cuenta para acceder a The Sandbox. No es obligatorio, como en otros casos, por ejemplo de Axie que decíamos antes, no es obligatorio tener tokens SAND al comienzo, ¿vale? Pero evidentemente si queremos interactuar y hacer cositas, tendremos que comprar estos tokens en un exchange o donde queráis y enviarlos al wallet que hayamos conectado a nuestra cuenta, que hayamos vinculado a la cuenta que se usa en The Sandbox. ¿Cómo funciona The Sandbox en cuanto a herramientas, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué cositas se pueden lanzar? Bueno, pues vamos por partes porque, como os decía, hay cosas muy interesantes como la que os decía de crear nuestros propios videojuegos o, como os estoy enseñando ahí en pantalla, que seguramente lo estáis viendo, también la posibilidad de crear objetos en 3D y animaciones de todo tipo. Como podéis ver ahí en la pantalla, fijaos cómo crea un dragón y lo renderiza, le añade texturas, etcétera. Bueno, pues básicamente para ello se utiliza un programa llamado VoxEdit, ¿vale? Que es un programa de modelado 3D basado en voxel que permite crear y animar todo tipo de objetos 3D. Y luego, una vez terminado, cuando estéis contentos con el resultado, lo podéis exportar al Sandbox Marketplace para venderlo. O sea que aquí ya tenéis un punto de partida como negocio dentro de esta economía virtual. Tenemos después el Game Maker, que es lo que os decía hace un momento. Podéis crear vuestros propios videojuegos en 3D totalmente gratuito, ¿vale? Es bajarse una aplicación, empezar a trabajar y ya está, no tienes que pagar nada y en pocos minutos tienes un videojuego hecho sin tener que programar. Esto es otro aliciente, otra ventaja que tiene de Sandbox. Y ya está. Básicamente, si todo está bien pensado, es decir, si la lógica del juego está bien y habéis creado todo en orden y en condición, pues básicamente todo funcionará bien y vuestros, digamos, amigos y otros participantes de The Sandbox podrán jugar en el videojuego e incluso si queréis podéis establecer, como os decía, el cobro por jugar a dicho videojuego. Y luego, como os decía antes, hace un momento, tenemos también el Sandbox Marketplace, ¿vale? Es un mercado de tokens no fungibles, básicamente, que permite a los usuarios subir, publicar y vender sus creaciones que hayan realizado con el Box Edit que veíamos hace un momento. Estas creaciones son primero subidas en forma de archivo a la red, a una red basada en Interplanetary File System, ¿vale? En IPFS, ya sabéis, el protocolo de Juan Benet del proyecto Filecoin. Se registran ahí y luego pasan a la cadena de bloques asociándose la propiedad de los mismos, ¿vale? Es decir, quién es el autor, el propietario, etcétera, de cada token no fungible que se haya creado usando el editor de Voxel. Y bueno, pues aquí podéis ver un poquito cómo es ese marketplace, ¿vale? Ahí tenéis, pues mira, podéis comprar desde un anillo a un tentáculo, a una espada, en fin, hay diferentes herramientas y cosas que podéis usar dentro de este mundo virtual. Y que bueno, ahí tenéis los precios expresados tanto en el token SAND como en dólares, ¿vale? Fijaos ahí, por ejemplo, pues un anillo vale 29,57 dólares, 9,99 SAND, etcétera, etcétera. Ahí tenéis todo y bueno, hay muchísimas cosas para mirar, cotillear, en fin, tenéis ahí un montón de cosas muy curiosas que podéis usar después en este mundo virtual. Continuamos. Vamos a ver ahora esos tokens que os mencionaba al principio, aparte del token SAND, que estos otros tokens, como os decía, permiten hacer muchas cosas dentro de este mundo virtual o metaverso. El primero de ellos es el token LAND, ¿vale? Fijaos que se llama exactamente igual que el token LAND que veíamos en Decentraland, en el proyecto que vimos hace unas semanas, otro metaverso también, como ya sabéis. Bueno, pues casualmente aquí todo se llama igual. Tenemos land, tenemos states y tenemos districts. Vamos a comentarlo brevemente. El token land, como os decía, es de tipo RC721, por tanto NFT, token no fungible, no es intercambiable por otros land. Permite delimitar la titularidad de un área de terreno dentro del juego, ¿vale? Y cada land representa a 96 por 96 metros dentro del juego, ¿vale? Aquí se expresa en metros, las parcelas, digamos, ¿no? Que se venden dentro de Sandbox.
De momento su número está limitado a 166.464 unidades, ¿vale? Por tanto, de momento son un bien escaso. Sí que es verdad que la compañía Animoca ahora, que es la propietaria de esto, pues promete que va a ir sacando a subasta nuevos terrenos con el tiempo, pero de momento eso es lo que hay, ¿vale? Y bueno, pues básicamente si tú posees land, pues puedes crear lo que quieras en ese espacio y cobrar incluso por acceder a tus terrenos para ver cosas, ¿vale? O jugar a videojuegos, como decíamos antes. Por supuesto, es posible combinar land que sean adyacentes y formar un state, ¿vale? Y también está la opción de crear districts o distritos de, digamos, lands de varios propietarios que desean agruparse para formar ese distrito, ¿no? Temático dedicado a algo. Ahí veis, bueno, pues un mapa de los diferentes states, lands, etcétera, que hay en Sandbox, ¿no? Hay un mapa dentro de la página web de Sandbox donde podéis ver cada una de las cositas que hay, los diferentes terrenos, states, etcétera, ¿no? Y ahí veis que he cogido, no es casual, centrándome en el apartado, digamos, en el territorio de Snoop Dogg, el famoso rapero. Luego hablamos de eso, no quiero adelantar cosas. También veis ahí que creo que destaca notablemente que hay como 3 o 4 terrenos de Atari, ¿vale? Muy interesante también, luego hablaremos de ello. Y bueno, podéis ver que hay diferentes marcas, diferentes proyectos que ya han comprado su tierra y han creado sus sitios específicos para montar sus proyectos dentro de este metaverso. Luego tenemos el token asset, que es de tipo RC1155. Este tipo de tokens puede admitir tanto cosas que sean fungibles como no fungibles, ¿vale? Admite las dos cosas. Es un híbrido, por decirlo de alguna manera. Y básicamente se utiliza para representar diferentes voxels o elementos dentro del juego. De este modo, en los assets podemos tener entities, que son caracteres que figuran pero no participan en el juego. Es decir, puede ser un granjero que figura por allí, pero no es nadie, no es una persona real. Puede ser un cerdo, una planta, una piedra, cualquier cosa que aparezca dentro de este juego, ¿vale? Luego hay equipment, que son los objetos que tiene el inventario cada jugador. Hay wearables, que son también cualquier cosa que podemos poner en nuestro avatar, desde ropa, joyas, objetos, etcétera. Hay art, ¿vale? Que son tokens no fungibles que se utilizan como decorados del juego e incluso se almacenan como token RC1155 los blocks, es decir, las texturas con los que se renderizan los diferentes escenarios del juego. Como podéis ver, por tanto, los assets son una pieza fundamental dentro de Sandbox porque permiten crear espacios y lo mejor de todo es que, claro, cualquier usuario puede crear nuevas utilidades de estos assets, ¿vale? Puede crear nuevos bloques, nuevas entidades, etcétera, etcétera. Puede crear lo que se le imagine y luego venderlo dentro del marketplace de Sandbox. Y luego tenemos estos dos tokens que son curiosos, que son Gem y Catalyst, ¿vale? El token Gem es de tipo RC20 y este se obtiene solo realizando staking de Sand, ¿vale? Y con él podemos representar, digamos, los puntos de los atributos. Es decir, nuestro personaje tiene más energía, más capacidad de defensa, más velocidad, más magia, más suerte, ¿no? Eh, Tanto de los avatares como de los diferentes objetos que figuran, ¿no? Que aparecen en The Sandbox. Bueno, pues el token Gem sirve para eso, ¿vale? Entonces, cada gem, digamos, por cada unidad de gem equivale a 25 puntos de, pues eso, velocidad, suerte, magia, etcétera. Y luego la combinación de todos esos gem viene definida por el token Catalyst, ¿vale? Que almacena, digamos, el nivel y escasez de un asset en base al número de espacios que tiene para introducir gem, ¿vale? Es decir, uno puede tener o crear un objeto o un avatar o un personaje, digamos, que permite, digamos, tener diferentes propiedades y eso viene definido por diferentes slots o huecos para diferentes gems, ¿vale? Y puede tener pues 5 gems de power, por ejemplo, que le dan 125 puntos de energía y a lo mejor 10 gems que son 250 puntos de speed, de velocidad, ¿no? Bueno, al final lo que define es un poco las características, el personaje, ¿no? El perfil y los rasgos de cada personaje, de cada objeto dentro de Sandbox. Entonces, vale, digamos que Catalyst resume las características conjuntas de un asset y cada una de esas características viene definida por un gem metido en ese Catalyst. Esa es un poco la idea. Los Catalysts, a su vez, se dividen en 4 niveles: Common, Rare, Epic y Legendary. ¿Vale? Básicamente son los 4 niveles, digamos, que como os podéis imaginar, cuanto más
digamos, espacios para gems tengan y más raro sea la combinación, pues lógicamente mayor valor a priori tendrán ese tipo de, de asset que hayamos creado. ¿De acuerdo? Esa es un poco la idea. Vale, ahora vamos a la pregunta interesante, la que seguramente muchos de vosotros os estáis haciendo cuando estáis oyendo este webinar o ahora en directo los que estáis aquí. ¿Cómo ganamos dinero en The Sandbox? Bueno, pues hay varias formas de ganar dinero. La forma más sencilla, como siempre digo, es comprar el token del proyecto y holdearlo, es decir, compramos token SAND en un nivel interesante, luego al final veremos un análisis técnico, como ya sabéis, del proyecto y veremos niveles importantes que hay que tener en cuenta si queremos iniciar posiciones compradoras, ¿vale? Pues si queremos en The Sandbox, pues creemos que su token a largo plazo se va a revalorizar y por tanto lo compramos y lo mantenemos en nuestro wallet. No tiene más historia. Pero hay más formas de ganar dinero en The Sandbox. Por ejemplo, podemos crear, como os decía, y publicar videojuegos con el Game Maker y cobrar por jugar en ellos. Es decir, compramos un land, metemos ahí nuestro videojuego y el que pase por allí y quiera jugar, pues le cobramos X tokens de tipo SAND para que pueda jugar y obtener una rentabilidad por ese juego que hemos creado y que, ojo, como os decía, no nos cuesta ningún dinero crear videojuegos dentro de Sandbox. Otra, especulación inmobiliaria. Básicamente, inmobiliaria entre comillas, porque es un terreno virtual al fin y al cabo, ¿no? Pero bueno, podemos hacer compraventa de land o incluso alquilarla, es decir, compramos o alquilamos a otra persona y le cobramos un número de tokens SAND al mes, ¿no? Pues eso también podemos hacerlo. Y también podemos, lógicamente, especular con los assets que se venden, que se compran y se venden en el marketplace, ¿vale? Es otra posibilidad. Por último, también recordar que Sandbox admite staking. ¿Vale? En particular, lo que se hace es proporcionar liquidez. Esto sería más liquidity farming que staking realmente, pero bueno, al final lo que se hace es aportar liquidez a un pool depositando nuestros tokens bloqueados y hay un pool en Uniswap de SAND contra Ethereum, pero también hace poco se ha creado un pool en Polygon, en la red Polygon, que permite intercambiar el denominado MSAND, que es el SAND bloqueado, digamos, dentro de Polygon, intercambiarlo por el token Matic, ya sabéis, el nativo de la red Polygon. Esto es básicamente todo lo que podemos hacer para ganar dinero. Bien, seguimos. Vale. Ahora que ya hemos visto cómo podemos ganar dinero en The Sandbox, pues vamos a ver qué cosas están pasando dentro de este mundo virtual, ¿no? Y nos va a llamar la atención porque tenemos bastantes acuerdos ya con empresas que lógicamente todo esto genera dinero, ya sea para la compañía, en este caso, que lo posee, o en el futuro para la DAO que controle todo esto, ¿no? La Organización Autónoma Descentralizada de Usuarios que dirigirá en el futuro, se prevé, de Sandbox. ¿Acuerdos que tiene ahora mismo de Sandbox? Pues fijaos, tiene un acuerdo con Atari, ¿vale? Que ha permitido la creación de versiones en voxel 3D de clásicos de Atari, de videojuegos como el Pong, el Centipede, etcétera, etcétera. Es decir, videojuegos clásicos de los años 80. Aquellos que tengáis 30, 40 años seguramente los conozcáis. Ha hecho un acuerdo con la SBS Game Academy, que es básicamente una academia de creación de videojuegos de Corea del Sur, o proporcionan su entorno para ofrecer formación en la creación de videojuegos. Muy importante esto también, The Sandbox ha hecho un acuerdo con Polygon, ¿vale? O sea, no solo ya que hagan este rollo del staking que os acabo de comentar, sino que el equipo de Polygon se ha unido al de Sandbox para mejorar la velocidad de las transacciones, mejorar la experiencia de uso de la plataforma y han iniciado a finales de 2021, del año pasado, se anunció la migración del funcionamiento del videojuego a Polygon, ¿vale? O sea que no descartemos que en los próximos meses veamos una migración completa de todo el ecosistema Sandbox a Polygon, lo cual aceleraría muchísimo su funcionamiento y bajaría muchísimo los costes, que actualmente, como sabéis, están muy condicionados por el gas en Ethereum. Otra compañía que dio la campanada fuerte en los medios especializados en criptos fue Adidas. Adidas ha lanzado una línea de productos digitales para usar dentro de este metaverso de Sandbox, ¿vale? Y también permite que los creadores de objetos que usan el Box Edit puedan crear cosas con el logo de Adidas, con cosas de Adidas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso también da cierto dinero porque hay mucha gente que posiblemente esté dispuesta a pagar por tokens no fungibles creados por Adidas para ponérselos en sus avatares. Eso es básicamente la gracia. Más acuerdos, tenemos otro muy curioso y es The Walking Dead. La serie, ya sabéis, de los zombies, pues ha hecho un acuerdo con The Sandbox, en particular dentro del Game Maker ha añadido un toolkit basado en la serie que permite meter zombies y cosas relacionadas con la serie
Y también hay distritos y zonas, ¿no?, dedicadas a The Walking Dead. Ahora ya han comprado diferentes terrenos land, ¿vale? Terrenos virtuales dentro de Sandbox y han creado áreas dedicadas a The Walking Dead. Luego otra muy curiosa, el acuerdo que tiene el South China Morning Post, que es un periódico de Hong Kong, ¿vale? Pues se han puesto de acuerdo con The Sandbox para hacer una recreación de la ciudad de Hong Kong completa en The Sandbox y añadir además pues citas, noticias del periódico, etcétera, en diferentes sitios relevantes. Y también han creado tokens no fungibles de aspectos del periódico, como pueden ser portadas, hechos memorables, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, por ahí también otra línea de negocio, evidentemente, que no solo de South China Morning Post, sino otras empresas están empezando a ver en este tipo de metaversos. Luego también, para aquellos que tengan recuerdos de su infancia en los 80, en los 90, acuerdos con dos marcas, una la de los pitufos, otra de los osos amorosos. Vale, pues en The Sandbox tenemos tanto zonas dedicadas a estas series infantiles como a videojuegos dentro de esas zonas donde puedes jugar, pagando evidentemente, ¿no? Y donde puedes encontrar recursos relacionados con estos personajes. Y luego también donde The Sandbox está ganando bastante tracción es en el espacio de la música. Tenemos ahí grupos y digamos, disc jockeys. Tenemos el caso de Avenged Sevenfold, el famoso disc jockey Richie Houghton, alias Plastic Man, deadmau5, otros que también se han metido, pero sin lugar a duda, el artista que más ha hecho por promocionar The Sandbox solo con su nombre, sin lugar a duda, es Mr. Snoop Dogg. Ya sabéis, el rapero, ya tenéis en una actuación en, dentro de Sandbox, ¿vale? Vamos, yo diría que es posiblemente uno de los embajadores, ¿no?, de Sandbox que más ha hecho por la marca de este metaverso. Y bueno, pues fijaos, ha hecho un montón de cosas, entre ellas, bueno, ahí lo vais a ver que sale bailando con su clásico baile, ¿no? Básicamente, ¿qué ha hecho Snoop Dogg? Bueno, pues ni más ni menos. Por un lado, ha comprado 122 land, 67 land premium, que son, digamos, como a medida, ¿vale? Y dentro de ello ha construido tres propiedades muy parecidas a las que posee en la vida real. Es decir, a día de hoy, si uno quiere, me imagino que pagando, no he podido comprobarlo, pero me imagino que pagando uno puede entrar a la mansión de Snoop Dogg, en la versión de Sandbox, es decir, puedes ir a molestarle allí sin tener que ir a su mansión de verdad, ¿no? Claro, ¿qué ha pasado cuando este hombre ha decidido crear esa zona que os enseñaba antes en el mapa? Pues que, y esto os lo confirmo porque me lo ha contado gente que sí que tenía land comprado ahí, se ha revalorizado. Todo lo que está alrededor de Snoop Dogg se ha revalorizado. ¿Por qué? Porque tienes más probabilidades de ver a su avatar por allí paseando en coche, andando, etcétera. Es tan tonto como eso, es como la vida real, ¿no? Es decir, si al final uno se compra una casa cerca de la de Bill Gates o la de Mark Zuckerberg, aunque ya sabéis que estos millonarios en la vida real lo que hacen es comprar las mansiones de alrededor para que nadie pueda verles desde ningún sitio. Pero bueno, aquí en el metaverso no pasa nada si te ven, con lo cual lo que está pasando es eso, que todos los land adyacentes se han revalorizado al entrar Snoop Dogg y comprar terrenos en una determinada zona. Luego ha creado un espacio denominado de Snoopverse, ¿vale? Que es un lugar donde se realizan eventos múltiples, donde puedes ver conciertos exclusivos, acceder en exclusiva a nuevos temas y nuevas creaciones de Snoop Dogg. Y además, este artista ha lanzado una línea de tokens no fungibles denominados Doggies, ¿vale? Con una colección de 10.000 Snoop Dogs en formato NFT. Ahí a la derecha tenéis uno de ellos, precisamente, que tiene una rareza del 63%. Y bueno, lo que hacen es combinar un montón de elementos, de ropa, de bailes, de gestos, etcétera, para crear variedades. Algunos son más raros, otros menos, ¿no? Y además, comprando estos NFTs, podemos usarlos como avatares para jugar en The Sandbox. Como podéis ver, si sumáis todo esto que os acabo de contar, es una jugada maestra de Snoop Dogg o de su equipo de marketing, ¿no? Porque la verdad que, en fin, es de los primeros artistas que ha visto la posibilidad de aumentar, digamos, sus ingresos entrando en este tipo de iniciativas de mundos virtuales. Muy bien, seguimos. ¿Qué podemos esperar de The Sandbox en los próximos meses, en los próximos este año y el que viene, ¿no? Entre este año y el que viene? Pues básicamente hay varias cosas en su roadmap, entre ellas, por un lado, el lanzamiento de la esperada DAO que os comentaba, ¿vale? En principio está previsto que tanto los propietarios de Sand como de Land puedan participar en la DAO y votar
cualquier iniciativa de mejora, de cambio, de novedad, ¿no?, que se quiera hacer dentro del videojuego, pues lo podrán votar aquellos usuarios que tengan el token comprado o que tengan terrenos virtuales. Asistiremos a los primeros conciertos virtuales. De hecho, de momento se han hecho algunas pruebas, pero falta bastante todavía para que esto funcione como Dios manda. Se tiene que lanzar también, esto es curioso, a mí me ha llamado la atención, la versión tanto para móvil como para videojuegos, consolas de videojuegos, ¿vale? Me llama la atención porque es curioso que Pixoul, que es la compañía originaria, era una compañía de creación de videojuegos para móviles. Y sorprende que The Sandbox, a estas alturas, en el año 2022, casi 4 años después de haber lanzado el proyecto, digamos, renovado y basado en Ethereum, todavía no haya lanzado versiones para dispositivos que no sean ordenadores. Entonces, bueno, curioso. Es probable también que veamos nuevas subastas de terrenos land en The Sandbox. Ya sabéis que lo van a ir soltando con cuentagotas para dotarles de bastante valor. Y una cosa muy interesante es que van a lanzar el modo co-building en Game Maker. Es decir, que los diseño de videojuegos se va a poder hacer por equipos. Vamos a poder participar con nuestros amigos, familiares, otras personas, etcétera, de forma cooperativa para crear un videojuego entre varias personas. Eso, claro, le da mucho valor porque vamos a poder crear videojuegos más enriquecidos, con más características, en fin, que son el resultado del trabajo de bastantes personas, ¿no? Entonces, bueno, por ese lado, interesante. Vale, para terminar todo lo que os he contado sobre The Sandbox, me gustaría hacer una pequeña comparativa entre este mundo virtual y Decentraland que lo vimos hace unas semanas, ¿vale? Personalmente, después de revisar el proyecto y demás, en líneas generales puedo decir que me quedo con The Sandbox antes que con Decentraland, al menos la primera experiencia, ¿no? La primera impresión que te llevas cuando entras en ambos mundos. Y no es de extrañar porque The Sandbox es un proyecto mucho más maduro que Decentraland, ¿vale? Tenemos que pensar que Decentraland se lanza en 2017. Es verdad que The Sandbox en formato blockchain se lanza en 2018, pero teníamos 6 años de experiencia previa en el videojuego. Es decir, lo que han hecho es simplemente portar el videojuego que ya tenían a la cadena de bloques de Ethereum e introducirle algunas mejoras, mientras que Decentraland partía de cero en 2017. A cambio, Decentraland ya está organizado como una DAO. Desde septiembre de 2020 ya tiene su propia DAO, ¿vale? Y por tanto está completamente descentralizado. Sin embargo, The Sandbox a día de hoy todavía depende de una compañía central, que es Animoca Brands. A cambio, lo que os decía también, la experiencia del juego no tiene nada que ver. A mí me gusta mucho más Sandbox, mucho más fluido, puedes interactuar de forma más sencilla, recuerda mucho la experiencia de juego a la de Minecraft, y en Decentraland pues tenemos esa, en fin, esa latencia, esa falta de orientación, ¿no? No sabes muy bien qué hacer ni por dónde moverte. Muchas veces va lento, hay bugs en el juego, en fin, no. Vamos, Decentraland también al final superará esos problemas con el tiempo, pero es evidente que en The Sandbox ya han superado bastante de ello. Vale, y luego falta ahí, que disculpad que hay una pequeña errata. Bueno, vale, no, perdonad. Mayores posibilidades creativas en The Sandbox, ¿vale? Eso es cierto. Tienen aplicaciones dedicadas completamente para crear esos videojuegos, texturas, modelados, etcétera. En Decentraland no tienes una aplicación externa como tal, sino que está todo dentro del juego. Y luego lo que os quería decir, que no tiene que poner ahí co-buildings, lo que tendría que poner que el funcionamiento es más suelto precisamente porque Decentraland depende de una librería que se llama WebGL, ¿vale? Y que te obliga a funcionar sobre el navegador, con el correspondiente consumo de recursos, lentitud, etcétera. Y en The Sandbox han visto que no era bueno depender de esa librería de, digamos, renderizado mediante navegador, y se han desvinculado de ella utilizando para ello aplicaciones, como os decía, externas que han creado y que te puedes descargar para crear en tu propio ordenador las cosas con calma sin tener que estar conectado online al mundo virtual. Bueno, y ahora sí, el momento que estabais esperando, el análisis técnico del token SAND de Sandbox. Vamos a ver qué pinta tiene el gráfico. Ahí lo tenéis. Saco un momentito el puntero. Vale, bueno, pues técnicamente podemos decir que tiene bastante buen aspecto teniendo en cuenta de que está cayendo en las criptomonedas. Fijaos, tenemos un soporte muy, muy, muy claro en la zona de 2,70 a 2,80 dólares aproximadamente, ¿vale? Aquí tenemos una zona donde está resistiendo muy bien. Está el precio ahora mismo oscilando en torno a la media móvil de 200 días, que es esta de color naranja. Entonces, bueno, tiene bastantes probabilidades de resistir
en estos niveles siempre y cuando nos rompa, pues eso, la zona de 2,80, 2,70 aproximadamente, porque en ese caso tendremos un siguiente soporte en la zona de 2 aproximadamente, y si rompiera ya estos niveles que corresponden con este mínimo, sí que nos meteremos en un mercado bajista que podría arrastrar, y además bastante rápidamente, al token hasta la zona de 1,20, ¿vale? Luego ya tendríamos soporte ya de más largo plazo en 0,87 aproximadamente y en 0,57 que está por aquí. Por arriba, resistencias clarísimas. Entre estas dos medias que son la de 50 y la de 21, pues ahí tenemos resistencia en torno a la zona de 3,50 aproximadamente. Y luego tenemos otra zona importante de resistencia que coincide con la media móvil de 100 periodos en torno a 4,90, 5,20 es esta franja de aquí en la que puede encontrarse también un buen frenazo en caso de rebotar. Si rompiera estos niveles y las medias, pues ya sí que nos iríamos en primer lugar a la zona de $7 y luego ya atacar los máximos en 8,43, ¿vale? Ese sería un poco el escenario. Entonces, lo dicho, para aquel que quiera iniciar una posición en Sandbox, en el token Sand, pues no estamos en una mala zona. Este soporte es bastante importante. Tenemos la media de 200 ahí que todavía no se ha alejado demasiado el precio de ella, está oscilando en torno a ella, parece que está buscando apoyo. Y si Bitcoin iniciara un nuevo tramo al alza y se aproximase a los $50.000 en las próximas semanas, pues es de esperar que Sandbox también tirase para arriba con fuerza. Muy bien, pues dicho esto, aquí termino la sesión. Os dejo unos minutitos por si queréis comentar en el chat cualquier duda o cuestión que os haya surgido sobre esta presentación. Os pregunto yo también por si queréis comentar. ¿Tenéis The Sandbox en cartera? ¿Habéis comprado alguna vez el token? ¿Habéis entrado en este mundo virtual? Si queréis podéis comentar en el chat. Muy bien, ¿nadie se anima? Bueno. Pues si os parece bien lo dejamos aquí y nos vemos el martes que viene en otra sesión donde descubriremos una nueva criptomoneda. Que tengáis una buena semana y hasta el martes que viene.